¿Por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni tejen, pero créanme que ni Salomón, con todo su lujo, se puso traje tan lindo. Y Dios viste así a la flor del campo, que hoy está y mañana se echará al fuego. ¿No hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? ¿Por qué, pues, tantas preocupaciones? ¿Qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se preocupan por esas cosas, pero el Padre de ustedes sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero el reino y la justicia de Dios, y esas cosas vendrán por añadidura. Si queremos echar las bases o colocar bases sólidas, profundas, que nos ayuden a crecer en la fe práctica, en la divina providencia, debemos trabajar los dos polos implícitos incluidos en esta realidad. Por una parte, Dios, que es Padre, que es providente, que es divina providencia, y por la otra parte, el hombre, que debe poner su fe práctica. En esta parte vamos a dar un primer paso y profundizar en esta verdad. Creo en Dios Padre providente. Esto nos lleva a reflexionar y a meditar en nuestra imagen de Dios. ¿Qué imagen de Dios tienes? ¿Qué imagen de Dios tenemos? No es evidente que tengamos una imagen y sobre todo una experiencia de Dios como Padre. Si bien todos los cristianos, los católicos, somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que cuando nos persignamos lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no es evidente, no es obvio que la mayoría tenga una experiencia, y de eso se trata, una experiencia de Dios como Padre o de la acción paternal de Dios en su vida. Quizá habría que decir lo contrario, que la mayoría no tiene esa experiencia de Dios como Padre. Y por eso esto nos lleva a recordar o repasar rápidamente, tener presente dos imágenes que no corresponden a la imagen profunda de Dios. Una sería el tenerle miedo a Dios porque uno ha tenido o le han transmitido una imagen de un Dios duro, de un Dios severo, de un Dios juez, en definitiva un Dios dictador. Y de ese dictador hay que huir, porque nadie puede ser él mismo, ella misma, es decir, en la esfera de influencia y dominio de un dictador. Un Dios dictador, pero por otra parte existe otra imagen falsa de Dios que es la opuesta a esta, que sería Dios es un abuelito reblandecido, Papá Noel, Santa Claus, que en el fondo perdona todo, deja pasar todo, al final lleva a todos al cielo, ni sabe bien lo que está pasando acá abajo en la tierra. Ese Dios, ese abuelito reblandecido, no es un padre, Dios no es así, eso no corresponde a la verdadera imagen de Dios que está sosteniendo toda la fe en la providencia o la realidad de la providencia divina. Dios no es un dictador, pero tampoco Dios es un abuelito reblandecido. Dios es Padre. Y porque es Padre, Él interviene en la historia, cuida de sus hijos porque los ama a sus hijos y porque ha dado todo por sus hijos. Dios es Padre. En el fondo del concepto de la providencia divina está la paternidad de Dios. Nosotros los cristianos que nos incorporamos a Cristo por nuestro bautismo, somos llevados por Cristo y en el Espíritu Santo a arraigar nuestra vida definitivamente
en el Padre Dios, en el corazón paternal de Dios. Hemos dicho también de que para nosotros los cristianos, Dios no es un ser supremo que creó la realidad, que creó el mundo y que observa desde lejos y desde allá qué es lo que hacemos nosotros de bien o de mal. Dios es un Dios que interviene en la historia, es un Dios de la historia, es un Dios de la vida. Esto ya lo vemos, por ejemplo, en la experiencia que tuvo el pueblo de Israel, el pueblo de la Antigua Alianza o del Antiguo Testamento. Israel se experimentó como pueblo elegido por Dios, un pueblo al cual Dios se manifestó de modo especial. Ellos experimentaron que Dios les envió a los patriarcas, Dios les envió a los profetas, Dios los liberó de Egipto, Yahvé los condujo por el desierto, los fue llevando a pesar de las reiteradas y repetidas infidelidades y rebeliones del pueblo elegido por Dios, Dios los fue llevando hasta llevarlo a la tierra prometida. O sea, para Israel Dios era un Dios de su historia, un Dios que estaba con ellos. Por supuesto que era un Dios que cuando Israel le era infiel, Dios los sacudía, Dios los castigaba, pero no por castigarlos, en definitiva para llamarlos la atención y en definitiva para darles una oportunidad de retornar a Él. Dios, el Dios de los cristianos, es un Dios Padre y por eso es un Dios providente. En el Nuevo Testamento tenemos un texto clásico sobre la providencia de Dios, que es el texto de San Mateo en el capítulo 6, y que dice así: por eso les digo, no se inquieten por su vida pensando qué van a comer, ni por su cuerpo pensando con qué van a vestir, con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo, ellos no siembran ni cosechan ni acumulan en graneros, y sin embargo el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten entonces diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos? Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes la necesitan. Busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana, el mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Este es el texto de San Mateo, Mateo 6, y aquí hay enseñanzas profundas que quisiéramos recoger en 3 o 4 pasos. El primero nos dice el Señor, no se inquieten por su vida, lo cual no significa que no, entonces no es una invitación al pasivismo, no es una invitación a ser flojos, no es una invitación a la pereza, sino a no inquietarse en forma angustiosa, en forma desesperada, por como alguien se inquietaría si no confía en Dios. Debemos poner lo nuestro, y también la vida está llena de inquietudes y de afanes,
pero es distinto inquietarse a partir de una experiencia profunda de cobijamiento y de confianza en Dios que como se inquieta el hombre que vive sin Dios. No se inquieten. Sin embargo, existen muchos motivos de inquietud, de preocupación. ¿Y por qué el Señor nos dice que no nos inquietemos en forma exagerada? Porque nos hace una comparación, nos compara a nosotros con los pájaros, nos compara con la hierba, los lirios del campo, y nos dice que si Dios cuida de los pájaros y Dios cuida de la hierba que florece en el campo, dice, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? De vuelta nos está diciendo, nos está apelando, nos está en cierto sentido desafiando el Señor a que seamos hombres de fe, ojalá de una fe extraordinaria. ¿Cuánto más hará por ustedes? Y nos formula también una ley fundamental en el reino de Dios. Ley que es básica en nuestra vida personal y es la siguiente: busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. Es preciso que nos fijemos bien en que no nos dice el Señor, busquen solo el reino de Dios, sino que Dios nos plantea una prioridad. No dice busquen solo, dice busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Siempre que paso por este pasaje de San Mateo, por esta ley, me acuerdo que yo tendría unos 20 años y participé una vez en Buenos Aires en un curso de sociología y uno de los participantes del curso era un sacerdote jesuita, grande, gordo, inteligente, el padre Jorge Saravia, que en paz descanse, y me dijo que en su tonada cordobesa que el problema era que la mayoría de los cristianos buscábamos primero la añadidura. Y es así, no son los más los que buscan primero el reino de Dios, y sin embargo aquí hay un secreto de la felicidad verdadera. Todo lo demás, incluida la felicidad que Dios quiera concedernos en esta tierra, viene por añadidura si buscamos primero el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, si no nos preocupamos en primer lugar de nuestra felicidad, si no nos preocupamos del plan de Dios, de acertar, de encontrar y sobre todo de decidirnos y de jugarnos por el plan que Dios ha trazado en nuestra vida. Recuerdo que en una oportunidad visité en el noroeste de Argentina, en la ciudad de Salta, un colegio secundario, y al salir del colegio me encontré con unas chicas de cuarto, quinto año, tendrían 16, 17 años, y les dije unas palabras, les dije, miren chicas, supongo que ustedes a los 17 años estarán llenos de sueños y en sueños de ser felices. Y les voy a decir un pequeño secreto para la felicidad. No busquen primero ser felices, busquen primero el plan que Dios tiene para sus vidas y síganlo. Y van a ver que la felicidad, la que Dios quiere regalarles, las va a seguir por añadidura. Busquen primero, es esa ley, el reino, que es el plan de Dios, la voluntad de Él, y todo lo demás vendrá por añadidura. Aquí tenemos una clave de por qué tanta gente hoy día no es feliz. No es feliz, en último término, porque en lugar de centrar su vida cada vez más en el Padre Dios, en su plan, en su voluntad, Padre nuestro, hágase tu voluntad. En vez de ser personas cada vez más patrocéntricas, o sea, centradas en el Padre Dios, por Cristo,
centradas en el Padre Dios, son personas egocéntricas, centradas en ellas, en su ego. Y ahí está el gran dilema, ahí está el gran drama. En definitiva, ¿soy una persona egocéntrica o soy alguien patrocéntrico, centrado en el Padre Dios? Una ley fundamental en el reino de Dios. Y también este pasaje de San Mateo nos trae una indicación muy práctica y muy concreta. Nos dice que no debemos preocuparnos hoy por el mañana, sino que a cada día le basta su aflicción. También podríamos decir, cada día tiene su gracia. Debemos pensar en el futuro, pero saber de que alguien, más que saber, los cristianos creemos de que hay un Dios, un Padre, que tiene un plan para nuestra vida, que cuida de nosotros, que nos lleva de su mano, que camina junto a nosotros, y por eso debemos concentrarnos, ocuparnos en el día de hoy. Así lo leemos en el Padre Nuestro y lo rezamos: el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Y también recuerdo una oración del Papa Juan XXIII, del Papa Juan el Bueno, que él compuso en algún momento de su vida y tiene como título: solo por hoy. Solo por hoy voy a rezar tal cosa, solo por hoy voy a hacer este trabajo, solo por hoy voy a sufrir esto, solo por hoy voy a sobrellevar esto. Un hombre que vivía de la mano, que vivía guiado por la providencia. Por eso, un primer pilar fundamental de nuestra fe práctica en la divina providencia es la imagen de Dios como Padre. Incluso en este pasaje de San Mateo, así nos lo muestra Mateo: vuestro Padre que está en el cielo. El Padre sabe que lo necesitan. De ahí quisiera sacar dos consecuencias prácticas para nuestra vida. La primera es una confianza heroica y total en la providencia. Y digo confianza y no confianzudez. Confianzudez resultaría o significaría de una actitud indiferente y después recurrir a Dios y pretender de que Dios se ocupe de nosotros. Eso sería de un hijo perezoso, no de un buen hijo, no de un hijo fiel. Tenemos que demostrarle al Padre Dios que lo queremos. Debemos girar en torno al Padre Dios. Debemos ser de veras amigos de Cristo, y entonces el Padre se va a ocupar de nosotros y va a manifestar, va a mostrar, va a demostrar en nuestra vida su poder, su bondad y su fidelidad. Confianza entonces en la providencia como una actitud básica de nuestra vida. Esto supone que de parte de uno pone todo el empeño posible, lucho por cumplir hoy, por hacer hoy la voluntad del Padre. Supuesto eso, confío, me lanzo, descanso en la conducción, en la providencia amorosa, sabia, omnipotente y fiel del Padre Dios. Hay un salmo que dice, creo que es el Salmo 37, encontramos este pasaje que siempre me toca mucho cuando paso por ahí en el breviario, en el rezo del breviario: encomienda tus caminos al Señor, confía en Él y Él actuará. De eso se trata. En definitiva, como decía un hombre de Dios que yo conocí, João Poçobon, un hombre brasileño que murió hace 7 años, padre de familia, de 7 hijos, pequeño comerciante, muerto en olor de santidad
dice en una oportunidad, en definitiva no importa lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios hace a través de nosotros. Por eso, primera actitud, confianza en la providencia. Y después dejarse conducir ciegamente por Dios. Muchas veces Dios nos pone a prueba, muchas veces pasamos por oscuridades, pasamos por incertidumbres, y ahí debemos dejarnos conducir y guiar. Tuve también la gracia de conocer y de seguir a otro gran hombre de Dios, un gran sacerdote que yo conocí, el padre José Kentenich, fundador de mi comunidad. Y es importante recurrir a los grandes maestros de la vida espiritual, a los del pasado y a los del presente. Y este hombre, este sacerdote, el padre Kentenich, pasó por muchas pruebas y luchas en su vida, entre ellas 3 años prisionero en un campo de concentración en Dachau durante la Segunda Guerra Mundial. Y allí no solamente no sucumbió, sino que en situaciones muy peligrosas, muy difíciles, límites, pudo incluso desplegar una gran actividad pastoral y espiritual entre los prisioneros del campo de concentración. Entre otras cosas, escribiendo todo un tratado espiritual en forma de versos para que la Gestapo, en el caso de descubrírselo, creyera que estaba haciendo poesía y lo dejara tranquilo. En una de esas oraciones, él usa una imagen que me parece que es clásica, y él compara nuestra vida, pinta 2 situaciones. Es como si la vida nuestra uno tiene un barquito, y en la primera situación dice así: hasta ahora tuve yo el timón en las manos, y me olvidé de Dios muchas veces en la vida, y recurrí a Él de vez en cuando lo necesitaba, para que la barquilla navegara según mis planes. Primera situación. Segunda situación, pedido: concédeme, Padre, por fin la conversión total. En Cristo quisiera anunciar al mundo entero: el Padre tiene en sus manos el timón, aunque yo no sepa el destino ni la ruta. Fíjense la expresión, cuando uno no sabe ni el destino ni la ruta, eso produce angustia. Salvo que uno haya entregado todo y confíe totalmente en que el Padre Dios tiene en sus manos el timón, aunque yo no sepa el destino ni la ruta. Y por eso la otra actitud: ahora me dejaré conducir ciegamente por ti. Quiero escoger solo tu santa voluntad, y como tu amor me guarda siempre, atravieso contigo por las tinieblas y la noche. Detengamos un momento aquí. Me dejaré conducir ciegamente por ti. Es normal que todos tenemos planes, es normal que uno se plantea sus objetivos, pero la sabiduría de vida cristiana, en definitiva, consiste no tanto en que mis planes se realicen, sino que se realice el plan de Dios en mi vida. No es tanto yo tener una actitud tensa, voluntarista, tengo que realizar esto y lo otro, sino realizar lo que el Padre Dios tiene en su plan para mí, realizar lo que Él quiera que yo realice en esta vida. Y por eso significa dejarse conducir, y cuando sea necesario, dejarme conducir ciegamente por ti. ¿Y qué significa eso? En todas las circunstancias de mi vida, preguntarme, no por lo que yo siento, no por lo que me gusta, no por lo que yo pueda hacer con mi fuerza, sino preguntarme por la voluntad del Padre. Padre, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad? Y me guste o no me guste, lo sienta o no lo sienta, pueda o no pueda, me juegue en esa dirección.
me dejaré conducir ciegamente por ti. Quiero escoger solo tu santa voluntad. En el fondo la vida se simplifica. ¿Qué tenemos que hacer en cualquier situación de la vida? Una sola cosa: buscar la voluntad del Padre. Decirle que sí al Padre. Lo entienda, no lo entienda, me guste, no me guste. ¿Y por qué podemos arriesgarnos? Porque el amor del Padre me guarda siempre. Y como tu amor me guarda siempre, atravieso contigo por las tinieblas y la noche. Quien componía esta oración no estaba tranquilamente en su casa, en un sillón lindo, tomando un jugo de naranja. Era un prisionero en un campo de concentración, en permanente riesgo de muerte, y en esa situación límite, sin saber si iba a salir vivo o no del campo de concentración, en esa situación límite justamente componía esta oración: ahora me dejaré conducir ciegamente por ti, quiero escoger solo tu santa voluntad, y como tu amor me guarda siempre. Esto es la clave. Lo más profundo de nuestra vida cristiana no es que nosotros amamos a Dios, sino, como dice San Juan, Él nos amó primero. Y como tu amor me guarda siempre. Punto práctico, qué importante sería en nuestra vida cotidiana tratar de percibir ese amor de Dios, ese amor del Padre que nos rodea en las cosas cotidianas, sencillas de todos los días. Y como tu amor me guarda siempre, atravieso contigo por las tinieblas y la noche. Pidámosle a la Virgen María que nos haga crecer en esta fe, que abra nuestro corazón, nuestra mente y sobre todo el corazón, que es el centro de nuestra personalidad, a este mundo. Este es un mundo nuevo. Este es el nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial no solamente supone un nuevo reordenamiento de los estados y de la economía, sino que supone hombres nuevos. No habrá, yo no creo que pueda haber un nuevo orden mundial sin hombres nuevos, sin una renovación del hombre. ¿Y en qué sentido, en qué línea, en qué dirección debe ir esa renovación? En esta justamente. Hombres que en su vivir cotidiano, hombres que en su vida diaria, hombres que en su trabajo, en definitiva en todo lo que hacen, aprendan a sintonizar y a vivir de fe práctica en la divina providencia, sabiendo que Dios no es dictador, Dios no es un abuelo reblandecido, Dios es un Padre que tiene un plan, que ha trazado un plan, un Padre que conduce, un Padre que nos guía de su mano. ¿Y cuál es la actitud nuestra ante un Padre? Ser hijos. En definitiva, el mundo nuevo, el nuevo orden mundial, es un mundo de padres, de hijos y por eso de hermanos. Es un mundo que es una gran familia, una familia de hijos de Dios, una familia de naciones, familia en cuyo centro está Cristo y María, que nos conducen y que nos llevan a creer en un Dios que es Padre. Creo en Dios Padre Providente.